Man tapa bueno. Ay, no lo hagas. Bueno, muchachos, entonces tenemos, eh, con toda esta parte de control de procesos, realmente la filosofía no es que vaya a cambiar mucho con respecto a lo que trabajamos el semestre pasado. El semestre pasado, pues entonces conocimos el algoritmo más básico de control, pues que es el PD, y vimos unas técnicas de sintonización, como lo son los de Ziegler-Nichols, Cohen y Cohn, que son a partir de, puede ser de lazo abierto o de lazo cerrado. Sin embargo, si uno es juicioso y saca el modelo de la planta, pues lo que vamos a obtener es un modelo tipo función de transferencia, donde ya podríamos trabajar es por diseño, por el lugar geométrico de las raíces, por ejemplo, sea pues boleando el lapicito, ¿sí? O sea por la herramienta del RL Tool para poder definir los controladores como tal. ¿Qué de eso qué tanto va a cambiar? Van a cambiar la forma de implementar los algoritmos, por lo menos en este primer corte. Bueno, claro que primero les va a dar toda una conceptualización de sistemas digitales, ¿sí? Y luego ya nos metemos en los controladores digitales como tal y en todas sus diferentes representaciones, porque, por ejemplo, el PID es muy bueno, ¿sí? Pero hay momentos en que no es suficiente. Y entonces toca cualquier tipo de modificación, ya queda complicado para implementarlo con una función de PID. Sí, no sé si recuerdan el semestre pasado, uno de los ejercicios necesitaba doble integrador. Pero hay una trampita que les puse y necesitaba doble integrador para poder funcionar adecuadamente. Como ya es doble integrador, entonces uno no puede implementarlo con sistemas comerciales, con un PID comercial o con la función de PID. Entonces uno dice, cuidado, madre, entonces ¿hay qué? Pero resulta que si, sin importar el tipo de algoritmo, ni qué tan grande sea, ni qué tantas variables tiene, si uno lo implementa de manera digital, pues es simplemente programado. Y programado por estados actuales y estados pasados, es decir, unas pequeñas memorias o pequeñas variables auxiliares donde uno vaya guardando la información. Y de esta manera puede uno implementar cualquier tipo de controlador. Pues claro, como es programado, entonces es muchísimo más flexible. Pero la filosofía va a ser, digamos, similar y una vez, digamos, ya tengamos claro toda la parte digital, PD digital y todo, ahí ya nos encargamos de estrategias más robustas como el IMC o los controladores multivariables. Pero para iniciar, pues la materia es control de procesos, es decir, que se refiere ya no solo a la variable, al control de variables simples, sino al control propiamente de procesos completos. Para ello, pues, ¿quiénes son los responsables? Pues los ingenieros de proceso. Ingenieros de proceso en general, pero ingenieros de control, ingenieros electrónicos, ingenieros mecatrónicos, las personas pues, que sepan de control deben ser las encargadas de este tema. Pues a menudo son los responsables del funcionamiento de los procesos químicos, que son, digamos, los más delicados y los más comunes, obviamente, en industria. Casi todos los procesos de transformación de alimentos, de productos, tienen la parte química o los equipos químicos como tal. A medida que estos procesos se vuelven más grandes y más complejos, el papel de la automatización de procesos se vuelve cada vez más importante. No solo porque requiere mayor capacidad de los equipos y del proceso, sino porque también deben generarse mayor conocimiento. Sí, realmente una variable simple la controla casi cualquier cosa. Variables ya más complejas o que esté en riesgo mucha producción, sí, como... Ay, madre. Muchachos, no, qué pena, me toca interrumpir, qué pena, muchachos, me toca bajar unas llavecitas. Ya vuelvo con ustedes. Les pido mil disculpas. Vale, pues, Sobre. relajado. Tranquilo, tranquilo, bro. Vaya, saque las copias si necesita, ok. Ya nos vemos.
Bueno, muchachos, ¿cuándo hacemos asadito, pues? Bueno, muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no. Hasta cuando no. Aquí nos quedamos hasta cuando no, 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 hasta cuando no. Bien, hasta cuando no, hasta que no vengan a ver ya. Hasta cuando no. Yo la viendo un video, yo, marica, ¿dónde está sonando eso? Uy, no. Sánchez, hermano, yo no le digo a usted de partidos porque es que usted que solo juega que en la sub B y la que yo no sé qué, entonces por eso yo no le digo, hermano. Que yo solo que. Usted solo juega en la sub B y con Henao, entonces yo por eso yo no le digo, huevón, pero Hoy yo solo juego profesional. por eso, hermano, por eso usted está Mentira. igual que la picaña. ¿Ha visto el negro? Oye, mentira, es que le iba a decir, oye, pero igual, por ejemplo, hoy no podía, porque hoy tengo partido en Quimbaya. Sí, está en un campeonato. Hoy sí, más chévere, un campeonato es que libre. Verdad, ¿está jugando con Henao y Cola o no? Oye, pues allá en Quimbaya estoy jugando dos torneitos, uno con ellos dos y otro con otro señores. Mm. Oye, ese cola está tan gordito. Oye, sí, marica, está gordo. Oye, ¿qué? Y marica, jugar fútbol 11 es muy chimba, weón, es muy diferente. Sí, claro, no, fútbol 11 es una chimba, sino que acá, pues acá en Armenia, no sé, Aquí en Armenia las canchas son caras, weón. las canchas son Las caras buenas. Si usted y quiere ir a jugar a Ciudad Dorada, pues eso es gratis, pero no es tan bueno. sí, Señora. claro. Allá en Quimbaya
prestan el estadio, weón, más bacano. Y el estadio, pues, es bueno. Verdad, y es en Pasto. Sí, es en grama. Y es una buena gramita. Está bien, bien cuidadito. Ah, qué bien, weón. ¿Y de qué van? ¿De qué van los dos torneos? Hoy, pues en uno llevamos 2 fechas y empatamos uno y ganamos otro. Y no sé de qué iremos. Y en el otro, yo llegué ya cuando llevaban como 3 fechas. Y yo jugué el partido pasado y ganamos 6-2. Y volvemos a jugar hoy. Hoy los chimbas que me llevan. Me llevan y no tengo que pagar nada. Lo bueno. Porque es un político allá de. El equipo es de un político allá de Quimbaya. Y ese marica paga todo. Es el que necesitamos. Sí, ese. Santi no tiene un político bien petardo, pero motivado. No he dicho yo de viejito. Ese señor allá patronea, No, sale no, con todo bro. el mundo. Me dijo que me iba a regalar 10 que guantes, que no hay que yo, vea pues. Uy, pero que no El les cobren después. sobrecarga. Ah, pues ojalá que no, profe, porque muy maluco ahí ya me toca dejar de ir y quedarme con los guantes. Pensarte en los guantes. Sí, sí, le salen caritos. Bueno, muchachos, qué pena que Cairo no encuentra las llaves. Ustedes ven, ¿ustedes no les pasa? Cuando las guardé, dije, las voy a poner acá en este lugar diferente a todo para que no se me vaya a olvidar. Ahí no encuentro esa de madres. Profe, así me pasó una vez, yo me puse es que a guardar, no me acuerdo qué me puse a guardar, y es que lo voy a guardar aquí para que no me olvide, y se me olvidó. Imposible acordar. Y como queda bien camufladito, pero ahora lo tenía así en un cajón de la cocina. Que para que no me fuera a revolver con nada. Listo, muchachos. Eh, entonces, pues como los son grandes, entonces realmente las producciones pues son en volumen y cualquier defecto pues se tira un gran volumen del producto. Entonces eso es platica, es ineficiencia, tiene pues muchos problemas asociados. Y pues por un error de control pueden estar ahí tirándose la calidad del producto. El objetivo, entonces, de este espacio académico es enseñar a los ingenieros cómo diseñar y ajustar controladores digitales de retroalimentación para la operación automatizada de procesos industriales. Entonces, vamos a ver, son algoritmos, pero digitales. Todo lo que vimos nosotros el semestre pasado en Laplace se les denomina controladores continuos. Y realmente eran para implementarlos a partir de amplificadores operacionales o tarjetas electrónicas transistorizadas. Sí, entonces realmente el fundamento sí estuvo muy bien, es el mismo, pero la implementación era pues como para las tarjetas antiguas. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, la teoría sirve también para los equipos nuevos, sino que MATLAB se adapta pues muy fácil a todo. Pero actualmente pues todo es digital, entonces tiene unas cositas diferentes. Vuelvo a traer esta imagencita que ustedes ya conocen, porque para notar lo que es lo que vamos a ver o la diferencia entre el semestre pasado y este. Entonces, si lo recuerdan, pues los sistemas de control lineal, todo lo que hemos visto es lineal, todo lo que veremos este semestre es lineal, porque eso sigue siendo lo básico. Sí, aunque sabemos que casi todos los procesos son altamente no lineales. Sin embargo, pues como nosotros vamos a trabajar es control de procesos, las variables, digamos, generalmente están en un mismo rango. Entonces es fácil caracterizar el rango, linealizar y trabajar con control lineal. Sí, para elementos más complejos donde necesite todo un rango, ahí sí toca o hacer un control adaptativo, es decir, que casi que cada ranguito tiene su propio controlador, o, o hacer directamente un algoritmo no lineal que pues no corresponde al curso. ¿Sí? Y esos sistemas de control pues se representan a partir de las buclas típicas que tienen señales como la referencia o set point, la señal de control, la señal de error, la señal de salida y la retroalimentación. Y elementos físicos como el controlador, la planta, el actuador y el sensor.
Y entonces acá es donde viene una de las grandes diferencias, que ese controlador puede ser análogo, como vimos con Laplace y todo, o puede ser digital. Y ese digital viene a partir de una herramienta matemática que está aquí al lado derecho, donde su modelo matemático se establecen herramientas como la transformada Z. Aquí están estos dos seguiditos, transformada Z y transformada de Laplace. Transformada de Laplace es la herramienta ideal para trabajar sistemas continuos, mientras que la transformada Z es la necesaria, la herramienta pues, adecuada para trabajar sistemas digitales o discretos. Sí, se sigue trabajando de forma general con función de transferencia, pero discreta. Sin embargo, también se puede representar en algo que se llama ecuaciones de diferencia, que es muy diferente a las ecuaciones diferenciales. La ecuación de diferencia es lo que finalmente se implementa en los micros, Arduinos, PLC, en lo que quieran. Eso es lo que se implementa, la ecuación de diferencia, que es una ecuación algebraica. Pero pues también podemos tenerlo en ecuaciones en espacio de estados, que es una forma matricial, que espero que alcancemos a ver multivariables para que veamos esta representación, diagramas de bloques o diagramas de flujo. Y todo eso, sin importar el tipo de análisis, es simplemente para determinar o para diseñar los controladores. ¿Sí? Entonces, retomé este porque me parece bastante completo, bastante simple de entender, pero nos muestra que esta vez nos vamos a ir por otro caminito. Sí, casi que todo es lo mismo, pero nuestro nuevo camino o nuestra nueva herramienta es la transformada Z, así como herramienta matemática, y la ecuación de diferencia como herramienta de implementación. Si no lo recuerdan, aquí también un pequeño recorderis de la UCLA típica análoga. Sin embargo, ustedes ayer me demostraron que están full recordando, me las dijeron todas. Inclusive aquí falta, por ejemplo, el ruido. Pero tenemos que el controlador consta de dos elementos, que es el compensador y el comparador, que se requiere que a partir de ese el controlador genera la señal de control para manipular el actuador, y a partir de la variación del actuador tenemos que la variable manipulada va a modificar el estado de la variable que se está controlando, cualquiera que sea. La planta es la que tiene disturbios o perturbaciones. Recuerden, las perturbaciones son de la planta a la entrada o a la salida, y el ruido es totalmente inherente al sensor. ¿Sí? Y todo esto se hace para que esta salida controlada esté lo más cercano posible a esa entrada de referencia. Es decir, si yo quiero mi entrada de referencia, por ejemplo, en un valor, en 10, entonces la señal controlada, todo esto funciona de forma adecuada para que la salida esté perfectamente en 10. ¿Sí? Para ello, pues requerimos un sensor o elemento de retroalimentación que nos indique o que le pueda indicar al controlador constantemente en cuál es el valor real de la variable de salida y poder calcular qué tan lejos se encuentra del valor que nosotros deseamos. ¿Sí? Esta es la UCLA típica análoga. En general, controlador, actuador, planta, sensor. Industrialmente, transmisor. Ese era como el pequeño recorderis. Ahora vamos a ver dos concepticos. ¿Sí? Primero, diseñar un sistema de control es obtener un controlador, un algoritmo, que cumpla determinadas especificaciones de funcionamiento. Las especificaciones de funcionamiento son los límites, rangos o cotas de las características. Esto se logra ajustando el controlador. Es decir, aquí es donde nosotros debemos hacer todo lo necesario para poder obtener un sistema con el rendimiento que nosotros deseemos o que el proceso exija. En el enfoque de diseño más usual es por análisis, con 4 pasos generales. Análisis es, digamos, pues nosotros ya hicimos uno para análisis por lugar geométrico de las raíces, en fin. 4 pasos generales. Primero, conocer las especificaciones y expresarla en términos matemáticos. Lo último, digamos, para empezar
para empezar, si lo recuerdan, a trabajar con el lugar geométrico de las raíces, lo primero que nosotros debíamos definir era los polos deseados. Y los polos deseados se obtenían a partir de las ecuaciones que vimos en dinámicos que ustedes tenían en el proyecto con elementos físicos, como el tiempo de estabilización, sobrepaso máximo, tiempo pico, es decir, elementos medibles que finalmente se deben pasar a polos deseados, a términos matemáticos. Segundo paso, analizar el sistema. Sí, y aquí pues obviamente si tiene el modelo matemático es excelente, pero también puede ser de pruebas con la guía de un método de compensación, ajustar el controlador hasta cumplir con las especificaciones. Es decir, aquí nos están hablando de sintonización. Sí, pero realmente lo ideal pues en este momento es el diseño, no compensación, sino diseño de controladores. Tercero, bueno, este tercer paso pues ya es, digamos, genérico, verificar el funcionamiento mediante simulación digital para incluir dinámicas no modeladas, no linealidades, perturbaciones, etcétera, y ajuste en sitio y realizar ajustes. Entonces, debemos llevar un paso a paso para poder obtener pues que las características con las que obtiene el sistema con el controlador sean las que realmente las especificaciones exigen. ¿Sí? Entonces, y no siempre es la más rápida, es la mejor. Yo les hablaba, digamos, del ejemplito del pan Bimbo. El pan Bimbo, para tener la textura que tiene, la horneada o el tiempo de preparación es un poquito larguito. Es a muy bajo fuego, a muy baja cantidad de calor, ¿sí? Y tiempo extendido. Entonces, si uno dice, ay, no, vamos a volverlo más eficiente, vamos a aumentar la velocidad para que no sean 10 minutos de cocción, pues ni siquiera de horneado, sino un minuto. ¿Por qué? Porque yo sé de control y lo ideal es hacerlo más rápido. Entonces le subimos el fuego y eso está más rápido. Pero resulta que ese mismo pan, si usted le pone máximo fuego 1 minuto, el pan no va a quedar ni con la textura, ni con el sabor, ni siquiera sabemos si va a quedar bien cocinado. ¿Sí? Entonces, no siempre lo más rápido es lo mejor. ¿Sí? Y dependerá del tipo de producto que se está trabajando y el tipo de sistema como tal. Nos dice, muy acertadamente nos dice, en el enfoque moderno, el diseño se realiza por un proceso analítico, lo que se conoce como síntesis. Les decía, aquí arriba están hablando de sintonización, mientras que actualmente lo que interesa es tener el modelo analítico o matemático y así obtener el diseño por cualquier método formal. Ahora, si vamos a empezar a trabajar con todos los sistemas digitales, pues vamos a ver un poco de las características y a compararlas un poquito con los sistemas análogos, porque cada uno tiene sus beneficios. Características del control en tiempo discreto. Lo primero que hay que tener en cuenta, en mente, es que lo único digital es el algoritmo de control. El resto siguen siendo elementos físicos. No es que haya motores digitales. ¿Sí? El motor va continuo y va en todo instante de tiempo, cubre todo el rango. O sea, los elementos físicos siguen siendo continuos. El único digital es el algoritmo que está implementando en el sistema digital, llámese PLC, Raspberry, Micro, como lo quieran llamar. Entonces nos dice características. La planta es continua, pero el regulador trabaja en tiempo discreto. Entonces, todo sigue siendo continuo, lo único es el algoritmo. ¿Qué se necesita? Pues un sistema digital como tal. Entonces, un micro, un PLC, un Arduino, a Raspberry, cualquier sistema digital como tal. Sí, no una tarjeta análoga, ni con capacitores, ni amplificadores, ni nada de eso. Lo segundo es que la estabilidad del sistema en tiempo discreto
y la aproximación del sistema en tiempo continuo a tiempo discreto dependen de algo que vamos a seguir usando a diario, algo que se denomina el periodo de muestreo. Sí, dependiendo qué tan adecuado sea el periodo de muestreo, el sistema va a regular de manera adecuada. Si uno tiene un tiempo de muestreo muy grande, sí, pues el sistema no se va a dar cuenta entre cambio y cambio y el controlador no va a funcionar bien. O si elegimos un tiempo de muestreo muy pequeñito, lo que vamos es a sobremuestrear el sistema y a saturar el sistema digital, el equipo digital. Entonces toca encontrar un equilibrio que nos permita realmente seleccionar un buen tiempo de muestreo, porque como es digital, solo va a funcionar en ciertos instantes de tiempo. Y hay dos casos típicos de control. Primero, la emulación análoga y el diseño digital directo. ¿A qué se refiere la emulación análoga? Simplemente se realiza el análisis y la síntesis del regulador en tiempo continuo. Es decir, por ejemplo, podemos tomar todo el semestre pasado y definimos el controlador, lo diseñamos, hacemos el lugar geométrico y todo. Y el resultado final, el PID final, simplemente se discretiza por un proceso de discretización, es decir, se vuelve digital usando el periodo de muestreo T. Y entonces convertimos ese controlador de tiempo continuo a uno digital, simplemente convirtiéndolo. Para ello, la planta se modela en tiempo continuo y el regulador se diseña en tiempo continuo usando los tiempos conocidos. Luego de esto, el regulador obtenido, el que se diseña, el que ya sabemos que funciona, ponerlo en la simulación, se discretiza, pone el periodo y se emplea algunas de las aproximaciones conocidas como. Entonces, uno puede tener el tiempo de muestreo ya definido. Entonces, yo quiero discretizar eso con 0.1 segundos. Ah, bueno. Y teniendo el tiempo de muestreo no es suficiente. ¿Cómo lo va a convertir? ¿Cómo va a convertir? ¿Cuál herramienta va a usar para pasar su controlador de tiempo continuo a tiempo discreto? Entonces, pues obviamente hay muchas. ¿Sí? Por ejemplo, remontamos la respuesta invariante al escalón o el impulso, el mapeo directo de polos y ceros, o una de las técnicas que yo más uso, que es la transformación bilineal o de Tustin, también se puede llamar integración trapezoidal. Esta es la técnica que yo más uso porque es la que menos pierde información. Y eso que hay otras, hay una técnica de Euler, que nos permite pues, hacer exactamente lo mismo. Y todas las técnicas de discretización buscan lo mismo, tomar el controlador continuo y volverlo digital, generar el algoritmo digital de control. Entonces a la emulación, todo en continuo y simplemente el resultado se transforma. Profe, Señor. Mónica, ¿me puede recordar de pronto la diferencia entre continuo y discreto? ¿Entre continuo y discreto? El controlador continuo y el controlador discreto. Sí, señor. Espera a ver si lo tenía acá y no lo tengo. Listo, no hay problema. Vamos a rayarlo acá. Tan, 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 tan. Resulta que en continuo el control se hace, pues obviamente con tarjetas análogas. Entonces el sistema para poder controlar, ¿sí? Para poder controlar el sistemita y llevarlo a un valor deseado, el algoritmo se ejecuta en todo instante de tiempo. O sea, a medida que este tiene un pequeño cambio, el controlador, ¿sí? Entonces el controlador va haciendo su magia, ¿sí? No importa lo que tenga que hacer, él lo hace en todo instante de tiempo, porque es con una tarjeta análoga. Si nosotros no lo hicimos, si no era el objetivo y realmente en el proceso de aprendizaje no es que haga mucho que, por ejemplo, yo los ponga a montar todo un controlador a partir de amplificadores operacionales. Para eso que queda una tarjetita medio grande, ¿sí? Para poder hacer amplificador, integrador, derivador, sumador,
y si tiene si la salida es a PWM, entonces todo un PWM a punta de amplificadores, que no es un ejercicio malo, pero pues no es que sea tampoco muy de mucho aprendizaje. Entonces, Es muy pesado. ¿sí? Es muy pesado hacerlo, fabricarlo. Es muy inestable, es muy inestable. Sí, porque tiene muchos elementos y pues no es que sea genérico. O sea, tocaría diseñar una tarjeta para cada pruebita que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, una tarjeta análoga solo para la placa ventilador, una tarjeta análoga solo para el túnel de viento. Sí, porque no, esas tarjetas pues no. Hoy en día, pues, no es lo que se use mucho. No, es que esas eran tarjetas análogas. A Ah, punta de amplificadores, a punta de capacitores. Pero funcionaba, o sea, como eran circuito, eran tarjetas electrónicas, eran continuas, o sea, medio movía acá un poquito de voltaje en cualquier instante y él ahí mismo respondía. Mientras que ahora, la claro, gran estaba diferencia, constantemente monitoreando, estaba constantemente usando la señal. y sí, en todo momento, o sea, en todo momento él estaba tratando de correr la señal. ¿Qué ocurre ahora? Si necesitamos llevar un sistema a controlarlo, resulta que el controlador ya no hace eso. El controlador ya lo que hace es un algoritmo muy similar, pero en tiempo discreto. Es decir, él solo calcula el controlador y ejecuta o mueve los actuadores en ciertos instantes de tiempo. Claro, él toma ciertas muestras y con eso, Exactamente, y con eso para él ya debe ser suficiente para definir la señal de control. ¿Sí? Entonces, la planta, obviamente la planta se va a comportar de forma continua y todo, pero el controlador como tal ya no está actuando en todo momento no está actuando, sino que, por ejemplo, uno lo programa, uno le puede decir, vea, a este control de temperatura cada segundo, revíseme cada segundo a ver dónde está y simplemente corrija su posición. Entonces, el sistema está quieto, está en el último estado, ¿sí? Y cuando pasa un segundo, pum, calcula, hace el algoritmo, actualiza el actuador y vuelve y queda quietico. Al siguiente segundo, vuelve, calcula y todo. Entonces, realmente los sistemas digitales es por periodos, pues realmente infinitesimales de tiempo. Uno puede hacerlo tan pequeño como sea, pero pues realmente vamos a aprender una técnica para saber cuál es el mejor tiempo a partir de algo que se llama el teorema de Shannon o el teorema de Mostreo. Sí, para definir cuál es el mejor tiempo según el proceso. Entonces, el controlador simplemente actúa de manera, digamos, sincronizada cada instante de tiempo que uno mismo define, pero no está en todo momento así calculando, no, cada tiempito. ok, listo, bro. Sí, ya entendido. Ya con eso, agradezco. Perfecto, perfecto, tranquilo, Mancho. Bien. Entonces, este es la emulación analógica, ¿sí? Se hace todo en continuo, todo como lo vimos el semestre pasado, y simplemente el resultado se le aplica una técnica y se pasa a discreto. O simplemente empezamos desde el principio a diseñar en discreto. Se nos dice, la planta en tiempo continuo es discretizada. Sí, es decir, la función de transferencia del sistema continuo es discretizada. Entonces ya uno no trabaja nada continuo, nada en Laplace. Uno ya toma la planta, le aplica la transformada Z y solo hace técnicas digitales. Y esa transformación de la planta se hace por algo que se llama un retenedor de orden cero, que lo vamos a conocer como un ZOH, Zero Order Holder, que son sus siglas en inglés, y en todo lado, inclusive hay un bloquecito solo en MATLAB para el retenedor de orden cero y todo. Es una técnica matemática que nos ayuda a transformarla. Y se obtiene la aproximación digital. Y basado en esa función de transferencia digital de la planta, se calcula el controlador o compensador digital. Entonces aquí, ¿cuáles son los pasos? Lo primero, la planta de modela en tiempo continuo, es decir, se obtiene la funcióncita de transferencia, lo que hicimos en laboratorio, entonces le hacemos con el ident y todo el cuento, o obtenemos la respuesta y por síntesis extraemos la función de primero o segundo orden, como lo hacíamos en dinámicos.
uno apenas tenga la función de transferencia en tiempo continuo, entonces discretiza la planta, usando entonces el periodo de muestreo siempre que uno vaya a discretizar, siempre que uno va a pasar de continuo a discreto, sin importar la técnica, el método, como lo quieran llamar, siempre se usa el tiempo de muestreo. Y un método de aproximación cualquiera. Sí, puede ser Tusten, puede ser retenedor de orden cero, puede ser cualquiera de los que se hayan visto. Y luego, cuando uno ya tiene la planta, entonces simplemente el regulador se calcula directamente en tiempo discreto. Y se pueden usar varias técnicas. Lugar geométrico de las raíces, discreto. Aquí también hay otra cosa que vamos a aprender, que es el lugar geométrico de las raíces de Laplace es 1. Y el lugar geométrico de las raíces discreto es uno totalmente diferente. Entre ellos hay correspondencia matemática, pero realmente es una bolita, es un círculo, mientras que el otro pues es un eje X, un eje Y, 4 hemisferios. Este simplemente es una bolita, adentro y afuera. Sí, también podemos usar respuestas en frecuencia o gráficas de Bode o diagramas de Bode, o respuesta de orden n con cancelación de polos de bit. Son técnicas, simplemente son técnicas para obtener controladores directamente en tiempo discreto. No los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, vamos viendo cuál alcanzamos a ver. Ahora, hay ciertas ventajas y desventajas dependiendo del tipo de controlador que usted vaya a usar. Obviamente, por la era digital en la que estamos, pues todo es digital. Todos los elementos del equipo, todos los elementos digitales. Los controladores son digitales, los algoritmos son digitales. Sin embargo, los compensadores de controladores analógicos tienen una gran ventaja. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de un controlador análogo? O sea, una tarjeta análoga, hecha a punta de capacitores, amplificadores, transistores. Primero, como todo elemento análogo, tiene un elevado ancho de banda. Es decir, que él le va a responder de manera muy eficiente en frecuencias bajas o en frecuencias muy altas. Si ustedes recuerdan el semestre pasado, especialmente en el túnel de viento, pero era más por el tipo de actuador, pero voy a tomarlo de ejemplo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el actuador solo funcionaba muy bien y funcionaba perfecto, o sea, seguía, quitaba perturbación y todo, en valores altos del túnel, pero en valores bajos, él se moría. ¿Sí? Podríamos decir en una analogía, ¿sí? Que es algo así el ancho de banda. Hay unas frecuencias o hay unas velocidades o hay unos valores o rangos en los que el controlador no va a funcionar tan bien como en otros. ¿Sí? El controlador digital. Mientras que el controlador análogo sí va a funcionar bien en cualquiera porque tiene un ancho de banda casi infinito. O sea, el elevado ancho es un ancho de banda gigantesco, mientras que el digital está muy, muy limitado tanto por el sistema digital, la resolución de este, como la velocidad de procesamiento y finalmente con el tiempo de muestreo que también es un límite adicional al sistema digital. Elevada resolución, también tiene, digamos, estos dos van de la mano y fácil de diseñar. Ese fácil de diseñar es muy diferente a fácil de implementar. Sí, el fácil de diseñar, nosotros ya vimos el semestre pasado unas cositas, no son tan complicadas, se obtiene rápido y todo. Pero, ¿cuál es el problema? Entonces, las desventajas, primero que todo, como todo equipo análogo, tiene un envejecimiento de componentes. Los componentes se van gastando, se van dañando. Los elementos análogos tienen una cierta cantidad de millones de conmutaciones, están, digamos, muy supeditados a derivas de temperatura. Si la temperatura sube mucho, los elementos empiezan a trabajar forzados y se empiezan a dañar, háblense de transistores, amplificadores operacionales, ¿sí? Bueno, aquí también está, tiene problemas con las derivas de temperatura, funcionan diferente, se pueden volver más lentos o inestables, y bueno, dice desventaja, bueno, para diseños simples, a lo que se refiere que como desventaja es que para diseños complicados, pues no es tan fácil de hacer una tarjeta análoga eficiente, ¿sí? Empezando porque si quedó mal ajustadito, toca quemar otra tarjeta. Sí, entonces hacer todas las pruebas perfectas para tener una tarjeta específica era más complicado. Fuera de eso, los capacitores
generalmente los PID medio exigentes requieren capa editores muy grandes. Sí, y pues capa editores grandes en un sistema rápido, en un sistema análogo, pues iba, digamos, como al contrario, porque el capa editor mientras se carga, entonces es muy lento. Entonces, digamos, atentaba contra la velocidad de lo que se estaba diseñando. Sí, de todas formas era tecnología viejita. Vamos a ver ahora lo digital. ¿Cuáles son las ventajas? Esto es una belleza, diseño programable. Se puede hacer casi que cualquier cosa, cualquier cambio, todo a partir simplemente de una línea de código. Entonces, no, pues lo digital, o sea, pues esto sí es característica de todo lo digital. Ustedes saben que mientras uno tenga acceso a la programación, uno hace lo que le dé. Ah, Profe, señor, una pregunta. sí, claro. Usted llegó a realizar pues el diseño de un control analógico, o sea, desde lo básico hasta desarrollar la placa como tal. Sí y no. Lo primero es que no quemamos la placa, la hicimos en protoboard. Sí, porque eran parejas, yo tenía pues mi compañero de trabajo. Intentamos hacer un PID y resultaron capacitores no comerciales. Entonces tocó usar unos aproximados. Sí, bueno, nos dio, use un capacitor de 10.715 microfaradios. Es, ¿de cuál? No, pues usemos uno de 10.000 en fin, resultaron valores no comerciales. Sí, Profe, entonces, señor. y o sea, como el método para uno llegar a, pues digamos, a conocer, digamos, esos valores de los componentes, pues, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Ya lo explico. Y si quiere, me dan 2 minuticos, yo busco un archivito para que veamos más o menos un pequeño diseño de eso. O bueno, ya lo buscamos en Google porque no, entre los 10.000 millones de archivos, pues me demoraría un ratico. Ahorita miramos. Pero entonces, continuando con la primera pregunta, intentamos montar el PID y no funcionó. No funcionó porque pues, no teníamos los elementos como tal. Tocó montar un PI. El PI funcionó muy bien, pero se nos calentaban mucho los amplificadores, entonces realmente podíamos tenerlo prendidos como 3 minuticos. Y pues no, tampoco es que supiéramos mucho en su momento, y lo segundo es que pues fue suficiente para presentarle al profesor y coronar, ¿sí? Pero sí, sino que fueron como tres protobar, porque en una teníamos el algoritmo, el PD, en otro el acondicionamiento de sensor y actuador, en otro amplificador y conversor a PWM análogo. Y es más, parte del gran problema es que pues con amplificadores operacionales la señal PWM funciona a veces bien, pero se distorsiona en ciertos rangos. Entonces, cuando le pedían una velocidad bajita, no, eso se volvía una nada. Porque, pues, como los capitores eran tan grandes, se demoraba mucho en bajar, entonces no generaba un PWM perfecto, o sea, una señal cuadrada modulada, sino que eso eran como senoidales. Entonces, eso es un despelote. Es un despelote. Lo segundo, uno lo diseña en tiempo continuo, le da valores de KP, KI y KD. Lo que implica es simplemente que usted necesita un amplificador integral en su configuración integral o integrador, un amplificador PD. Vamos a ver acá muy rápidamente. Por ejemplo, acá hay un PID básico. ¿Sí? Tenemos, si ustedes notan, bueno, acá está mejor explicadito. Pero no está comparado. Bueno. Resulta que cada uno de los bloquecitos, de pronto acá, si usted nota, aquí el proporcional, ¿sí? Cuyo valor uno ya conoce de diseño, solo es pasarlo acá y lo pasa uno es a partir de
de las ecuaciones de amplificador operacionales con las relaciones de resistencias, capacitores. Entonces tenemos proporcional, entonces uno lo único que tenía que hacer era calcular, o sea, pues ponía uno una resistencia y calculaba la otra. Entonces aquí ya tenía una amplificación que Kp valiera 20. Antes usted que necesitaba un valor, un amplificador de ganancia 20. ¿Sí? Entonces uno calculaba acá la ganancia 20. Damos un derivativo. Antes uno ya sabía que necesitaba un capacitor acá a la entrada y no en la retroalimentación. ¿Sí? Entonces uno calculaba estos a partir del valor que le daba ya para tener una salida derivativa. Y por el contrario, la parte integral, dale acá, pues el capacitor ya va en la retroalimentación del amplificador y obtenía el valor de KI. Entonces acá estaba KP, KI, KD. Obviamente se requería un valor de suma, porque pues, ustedes saben que es KP más KI más KD. ¿Sí? Aquí sí lo ideal era un paralelo, porque pues el, mm, el ideal pues tendría una multiplicación de más, entonces tocaría poner otro amplificador. Y como todos esos son amplificadores inversores, pues finalmente tocaba volver a invertir para que saliera una señal positiva. Esto solo como el PID básico. Si usted ya lo quiere transformar a PWM, entonces requiere PWM Operational Amplifier. Y el PWM, véalo acá, con vamos a ver si está por sectores, ¿no? Aquí más o menos. Recuerden, bueno, no, esto es un integrado. Bueno, para el PWM se requiere primero un saturador, un amplificador en forma de saturador, entonces simplemente uno lo pone a amplificar el ruido, ¿sí? A oscilar hasta que él llega a sus valores de saturación, entonces lo que vamos a tener es una señal cuadrada. Luego se tiene que hacer un amplificador integrador para convertir esa cuadrada en una triangular o una diente de sierra. Y finalmente, un comparador para poder generar la señal continua, que finalmente es nuestra señal de control continua. Entonces, si él, por ejemplo, dice 5, 2.5, digamos que es el 50%, entonces en las intersecciones, si ustedes notan acá los dos palitos, ¿sí? En las intersecciones es donde se genera. Entonces, cada cambio, cada intersección entre la señal continua de control y la diente de sierra generada por el amplificador, en cada intersección hay un cambio de flanco. Si, por ejemplo, nosotros le ponemos 4.9, ¿dónde se va a chocar la señal? Aquí arribita, ¿sí? Entonces los cambios van a ser acá. Entonces él viene en 1, 90% del tiempo, encuentra un cambio, baja. Luego encuentra otro pegadito, vuelve y sube. Entonces empieza a hacer un PWM, ¿sí? Modulado a partir de esto. Pero entonces, si notan, pues los montajes vuelven a ser más grandecitos para generar todo. Y el montaje pues se iba agrandando. Y saben que un montaje grandecito y análogo tiene los 10.000 problemas. Sí, pero entonces más o menos a esto se referían, estas dos imagencitas, esto y esto, que ahí se ve pues un esquemático muy básico, pero pues cuando uno ya lo va a montar en Protobar se hace grandecito. Pero como medio funcionó, ni siquiera quisimos quemar la baquela. Pues para que uno iba a poner a quemar una cosa que medio funcionaba. A los 3 minuticos, los amplificadores están hirviendo. Y eso que la frecuencia no era alta. Porque hicimos una plantica como de luz, no me acuerdo ni cuál planta era. Sí, Juanjo, ahí más o menos se respondió o... Sí, profe, ya, gracias. Listo, bien. Entonces tenemos esto. Ahora, continuando con las ventajas, comportamiento preciso, realmente sí lo es, porque no depende de elementos análogos. Entonces uno realmente tiene un sistema estable que asegura la precisión. Se permiten implementación de algoritmos complejos, es decir, no solo un PID, uno puede tener algoritmos mucho más robustos y al implementarlos, porque simplemente se me vuelven, son líneas de código. Y fácilmente empleable a 1, 2, 3 lazos o 2 multivariables, o como quiera, porque vuelvo y digo, simplemente se nos volvieron líneas de código.
qué es lo duro? El diseño, que es lo que debemos aprender. La implementación vamos a notar que es hasta simple. ¿Qué desventajas tienen los sistemas digitales? Que pues tiene que ser un buen programador, tiene que saber unas herramientas matemáticas buenas, fuertes, que son las que vamos a ver, entonces eso dificulta pues digamos un poco el diseño, toca saber manejar el lugar geométrico discreto, toca saber de transformada Z, toca saber de tiempo de muestreo y teoremas del muestreo, toca saber, vamos a ver la otra clase de sample and holder, que son retenedores, son retenedor de orden cero, muestreador y retenedor, una serie de elementos solo para poder uno realmente diseñar adecuadamente un controlador digital. Lo segundo, aunque ya en este momento ya es menos desventaja, que necesita procesadores de altas prestaciones, realmente ya hasta el equipo más básico tiene un procesador muy decente. Si no un PIC es suficiente casi que para cualquier proceso. El Arduino, pues basado en Mega o como lo quieran, es lo mismo. ¿Sí? O sea, los procesadores son suficientemente poderosos para eso, y eso que son básicos. Y lo otro, y vamos a ver, es que hay unos algoritmos que presentan o generan problemas numéricos. Cuando el procesador, cualquier sistema digital, encuentra un error numérico, ¿sí? Un 0 dividido 0 o cualquier número dividido 0, esas contradicciones matemáticas pues generan problemas en el dispositivo. Entonces ahí se bloquea o empieza a hacer cosas locas, en fin. ¿Sí? Pero entonces, esto uno casi que lo puede traducir hacia cualquier tipo de sistema. ¿Sí? No solo de control digital, sino en comparación entre casi cualquier elemento análogo y uno digital. Mismos problemas, mismas ventajas. Y entonces tenemos acá ahora la bucla típica digital. Pena muchachos, yo hago dos cositas, qué pena aquí hacerlo como tan en caliente, pero... Y va lo mismo acá. Ahora, nosotros ahorita vimos la bucla típica análoga, la recordamos porque fue la que trabajamos el semestre pasado. Pero entonces ahora como vamos a empezar a trabajar con los sistemas digitales, vamos a ver qué diferencia tiene. Una última miradita aquí a la análoga: controlador, actuador, planta, retroalimentación. Si nosotros nos venimos a ver la digital, que parece un poquito más grande, los elementos casi que son los mismos. Actuador, planta, el elemento de retroalimentación y las señales casi las mismas. Una señal de referencia, una señal de variable manipulada, una salida controlada, perturbaciones, ruido, actuador y señal de control. Uno dice, no, pues es la misma vaina. ¿Qué está cambiando? Ah, está cambiando es este bloquecito de acá. Este bloquecito donde antes simplemente decía compensador análogo, ahora es una serie de bloques. ¿Sí? Un SH, un AD, un procesador digital, un DA y un reloj. ¿Sí? Acá abajito, ¿aló? ¿Aló? No, por ahí alguien abrió un micrófono, pensé que me iban a preguntar algo. No, profe. Yo, Nadie profe. sabía. Ah, ¿Fue sin querer queriendo o me pregunta algo, Juanjo? Sino que es que me da pena interrumpirlo. No, usted sabe que puede interrumpir en el momento que sea. pues ya lo hizo. No, profe, es que, o sea, según lo que yo veo ahí es que, o sea, todo lo que es el compensador se pone como en términos de la señal de reloj, ¿no? Pues por lo Sí, del señor. muestreo. Sí, señor, totalmente por lo de la sincronización. Porque si hay dos sistemas digitales y se están hablando, pero se están hablando a destiempo, nunca se van a comunicar. Deben hablarse exactamente en el mismo instante de tiempo. Sí, si por ejemplo, porque en el mismo instante están hablando y escuchando. Entonces, si por ejemplo, digamos que nosotros estamos hablando, ¿sí? Y solo podemos hablarnos y escuchar cada minuto. Pero entonces si yo hablo
a los 30 segundos y usted al minuto, en la vida vamos a entender, tenemos que hablar en el mismo instante de tiempo. Cada minuto, entonces, activamos, usted habla, yo escucho, y luego yo hablo y usted escucha. Sí, pero en el mismo momento, la misma habilitación de tiempo. Si hablamos en tiempos diferentes, como no es el momento ni de escuchar ni de hablar, estamos muertos. Igual acá pasa con los sistemas digitales. Todos tienen que tener el mismo tiempo, o sea, todos tienen que funcionar en el mismo instante para que la sincronización realmente genere un resultado. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos relojes diferentes, con tiempos diferentes, nunca se van a hablar. Aquí, entonces, tenemos estos elementicos, donde la señal de error, si lo notan, está en el tiempo, está continuo, y entra a un procesador o a un controlador digital que tiene 5 elementos. Un SH, que es un sample and holder, que es un muestreador y retenedor, que genera una señal diferente. Esta señal es de datos muestreados. Esta señal de datos muestreados entran a un conversor análogo digital. El conversor análogo digital lo que me genera son una cadena de unos y ceros, que finalmente es con lo que se trabaja en el procesador digital. El procesador digital también entrega o genera unos y ceros, y finalmente un DAC, un Digital Analog Converter, ¿sí? Un conversor análogo o digital análogo convierte la señal de datos en una señal continua. Y para que todo eso ocurra, todos deben estar sincronizaditos al mismo instante de muestreo. Profe, una Aparte pregunta. del relojito, señor. ¿El SH qué es? Sample and holder, eso es un muestreador y retenedor. Tranquilos que no los vamos a ver cada Ok. uno, qué va a hacer, cómo se modela matemáticamente, qué realmente está en el proceso. Vamos a ver cada cuadrito de esos. En una clasecita se ven todos los cuadritos. Listo, bro, muchas gracias. Entonces, no, tranquilo que está apenas la introducción. Yo no los dejo así al aire. Sí, fue pucha. Sí, ya vamos a terminar. Y es más, acá están las definiciones. No está en la parte matemática, que es la que vamos a ver en la siguiente clase, pero sí las definiciones. Entonces, acá tenemos que la bucla típica es exactamente la misma y lo único que cambia es el compensador, que ahora va a ser digital. ¿Sí? Tenemos lo principal y realmente lo único programable es el procesador digital. ¿Sí? ¿Qué es el procesador digital? Pues es el que realiza el algoritmo de control. ¿Qué hace ese? Recibe, procesa y entrega señales digitales. ¿Qué son señales digitales? Solo unos y ceros. Uno a un procesador no le puede enviar voltaje, no le puede enviar datos muestreados, no le puede enviar flancos, eso no es nada. No, lo que le debe enviar son unos y ceros a cualquier sistema de procesamiento digital, señor. Una pregunta, pero esos unos y ceros no son voltajes, no son ceros, no son en realidad voltajes. Pero son voltajes estándar, por decirlo de alguna forma. O sea, solo pueden haber dos rangos de voltaje. Pero si usted le manda rangos variables o algo así, el procesador para él no es nada. Para eso no es nada. Pero ni siquiera, piloto, que ni siquiera, a veces ni siquiera en comunicaciones son 0 y 5 voltios. ¿Sí? Pueden ser simplemente 2 voltajes definidos por el protocolo, por ejemplo, de 0 y 1 voltio, para que la comunicación sea de menos gasto energético, ¿sí? Entonces, dependerá del protocolo de comunicación. Pero en general, sí podríamos decirlo, son 0 y 5 voltios para el 0 y 1 lógico. Tiene toda la razón, Santi. Pero no pueden haber valores intermedios, no puede haber cosas raras, el controlador, el procesador no lo va a entender. Pero sí, nosotros sabemos que físicamente son voltajes, pero no es que uno vaya a conectar el sensor directamente al procesador. ¿Sí me hago entender? No es que uno mande el voltaje directo al procesador, no, debe Sí, pasar profe, por sí entiendo. por el que lo digitaliza y lo vuelve realmente, son números. Que sabemos físicamente son voltajes, pero no son voltajes directamente de campo ni nada, son voltajes ya protocolizados, o sea, se han pasado por cualquier codificación, ¿sí? Obviamente codificación binaria en su modo genérico, y ahí sí se pueden enviar. Pero no nunca envía, por ejemplo, un sensor Claro, es conectado que
procesador. Eso hace que requiera menos energía pues para transmitir en digital. No, y totalmente, menos energía, la protección del procesador, sí, o sea, la codificación de datos son números, sí, se vuelve esa información digital. Entonces uno, por ejemplo, vamos a conectar un sensor al Arduino, uno no lo conecta al procesador, uno lo conecta al conversor, y el conversor toma esos valores continuos de voltaje y los son números, son valores que sí son, obviamente es un sistema digital y sí son voltajes, pero finalmente son cadenas de información, ¿sí? Más no voltajes físicos, pues medibles, 5 voltios sostenidos a 200 miliamperios. No, eso son solo numeritos, son señales muy débiles protocolizadas. Entonces, acá, entonces este recibe, procesa y entrega señales digitales, solo cadenas de ceros y unos. Obviamente la cadena dependerá de la resolución del sistema digital. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, el Arduino es de 10 bits para la entrada y de 8 bits para su salida. ¿Sí? Los 10 bits son de 1024 cuentas, de 0 a 1023. Sí, mientras que la salida PWM solo puede controlar uno de 256, es decir, de 0 a 255. Sí, pero por ejemplo el PLC tiene casi el doble de capacidad. Entonces ya estamos hablando de un sistema digital de 16 bits. Sí, que sabemos que 15 son de datos, uno es de signo. Entonces, dependiendo si son tarjetas bipolares o unipolares, podemos usar valores negativos y positivos en las tarjetas. Sí, entonces ya no va de 0 a 1023, sino de 0 a 32.748. Señor, ¿sí? En el PLC, digamos, esos valores de 0 y 1 se manejan en 0 y 24 voltios, ¿cierto? O él también los maneja de solo así. Ahí podemos notar mucho más la diferencia. 0.24 es la señal digital, tanto de entrada como de salida, pero después de los conversores y la amplificación. Pero ellos han pasado por conversores análogo digital, digital análogo, e internamente solo son ceros y unos de muy baja potencia. ¿Sí? Las salidas físicas, las salidas y entradas físicas digitales sí son 0 y 24, pero cuando ya las convierte el conversor, que es un conversor electrónico, son daticos, son cadenas de caracteres, son números que de mínimo voltaje, de la mínima corriente. Sí, son solo datos, números. Ya a nivel de procesamiento, él sí lo hace ya entendí. Sí, allá al mínimo, o sea, son solo datos, numeritos, señales leves que siguen siendo de voltaje, como bien lo dijo Claro, Santi ahora, pero son muy leves. por eso es que se manejan ceros y unos nada más, para que sea muy leve todo, porque yo supongo que usar una señal análoga, eso genera mucho consumo, crea una senoidal y así. No, eso nunca le va a poder llegar. Esa senoidal toca convertirla a puros numeritos para que él la procese. Más bien le mandamos mucho volumen de información de baja potencia. Profe, y digamos a nivel pues ya metiendo un poquito a lo que es la historia. Sí. Anteriormente, supongamos todo eso sí se hacía, pero, o sea, cosas grandísimas que hacían algo básico, ¿sí? Es exactamente lo que estamos hablando, excepto que las señales sí no eran muy leves. Esas señales sí eran de voltaje. Y el procesamiento era pues a punta de transistores, tubos de vacío, elementos que realmente pudieran tomar ese voltaje y convertirlo en información o más, no más que convertirlo, procesarlo como información. Pero eso sí era voltaje y por eso eran las cabinas gigantes, entonces los equipos de procesamiento eran cuartos gigantes porque todo sí era por voltajes de alta potencia, porque los elementos así lo exigían. Diodos de potencia, transistores grandotes, tubos de vacío, elementos de almacenamiento, tarjetas ranuradas. Eso eran cosas, ahí sí, esos sí eran voltajes de potencia. Cuando ya se empezaron a trabajar protocolos y codificación, especialmente codificación binaria, eso se vino al mínimo. ¿Sí? Y por eso todo lo que son datos, eso es de mínima potencia.
Sí, por eso tiene que ser por protocolo, porque si uno manda uno de esos simplemente por un medio físico, pues la mera resistencia del medio físico se lo come. Si usted manda eso por un cable, por un UTP, por uno de cobre, eso se muere ahí mismo. Ya, ya, Mientras que por el protocolo lo que mandan son cada paquetes de datos. Y entonces eso tiene perfecto. una forma de entrega, una forma de revisión, que de una vez les digo, eso es una de las exposiciones sobre el protocolo Ethernet, ver cómo funciona y ver cómo es ese maní. Por ejemplo, profe, yo vi un videito sobre acerca del Apolo 11, creo que fue. Y supongamos, o sea, todo eso que estamos hablando, pues nivel de procesamiento de cosas, de sensores, de todo eso lo hicieron, digamos, pues lo diseñaron y lo hicieron unas señoras a punta de tejidos. Y eso era una cosa grandísima, es que una cosa inmensísima o sea, para poder realizar como eso. Y después que ahorita todo se hace ya a microescala, chévere, bacán. No, acá brutal, pero me dejó una duda, ¿cómo que tejidos electrónicos o tejidos que? Sí, Es que tengo que mirar bien el video o yo se los mando, es interesante. Lo que ¿Cuánto hacían dura? era como entre, que no recuerdo bien, Porque como entre, lo podríamos ver en clase, porque es parte de lo que estamos hablando. Entonces sí, lo es podríamos ver chévere. en clase si usted lo tiene por ahí. Y pues no es de media hora, ¿no? O sea, que sea 10 minuticos, lo vemos de una. Que esos daticos son bastante interesantes. Y cuando uno empieza a comparar, eso sí es genial ver, empezando, que a mí toda la tecnología antigua me deslumbra. En este momento, las cosas que se consiguen, las cosas que producen son ya se le hace muy normal impresionantes, a uno. son de capacidades pues voladas, pero es que pucha, esa gente no tenía forma, no tenía la tecnología, era a punta de cosas mecánicas, uy, no, y eso sí era volado. El primer televisor, es el que hizo el primer televisor, para mí es un maestro porque yo soy feliz viendo televisión. Y en ese momento, con las pantallas planas, la tecnología orgánica, con todo lo que quiera, muy impresionante, pero pues la tecnología permitió llegar a eso. Pero el que lo hizo a punta de tubos de rayos catódicos, y no, oh, ese man que tenía en la mente, o sea, volados, y Sí, no, cualquiera la solo pensar, decir, no, pues usemos un tubo de rayos catódicos para ver si da imagen o algo así. Solo No, pensar, no, no, ya. o sea, eso es una cosa de otro nivel. Y toda la tecnología antigua, yo soy feliz y soy fanático y me les quito el sombrero a los desarrollos de tecnología de hace 50 años. No, Uf, pero no, mira, es que voy a buscar bien el videito que vi y se los comparto si lo quieren ver. dale, de una, sí, sí. Que sea 10 minuticos, vamos, o por lo menos la partecita de la que nos habla, que sean 10 minuticos. Juanjo, mucho cuidado con lo que va a compartir, Juanjo. Por ejemplo, yo soy feliz. Hoy por la mañana fui a la EAM a ayudarle pues el rector ahí iba a tostar un café con unos invitados y todo, entonces pues yo lo acompañé ahí en el proyecto. Y cuando llegué, pues llegué medio tempranito, milagro, porque me entiendes es que ellos llegaron tarde y más tarde, y yo tengo ahí un videito de ellos yo no sé si a ustedes se los mostré en algún momento, sobre el Bugatti Veyron. Sí se los No, profe, mostré. a usted no lo ha mostrado, profe. Yo doy feliz por eso, por el proceso de ingeniería que lleva. Y por la forma como solucionaron y llevaron como esa tecnología a otro nivel. Sí, meter en un carro comercial pequeño una tecnología de avión, no, mejor dicho, entonces, wow, si encontramos los 10 minuticos o todo el video de 10 minuticos, lo vemos de una a la próxima clase. Listo, profe, y si es más largo, pues yo los comparto para información si lo quieren Listo. ver. Bien, bien, bien. Listo, muchachos. Entonces, ahora tenemos que ese procesador digital le llega a una señal, unos daticos, pero los daticos deben ser generados desde algún lado. Si nos devolvemos acá, tenemos que aquí hay una señal de error continua. Y si nosotros vemos el tipo de señal, pues vemos que es la comparación de dos voltajes. Un voltaje del sensor y un voltaje que define
el set point. Sea que se defina desde un potenciómetro, desde una pantalla o algo, o sea que el set point esté dentro del equipo, y pues él también lo puede generar como voltaje. El cuento es que acá hay una señal continua, y como este necesita son señales digitales, debemos pasarlo de continuo a discreto. Pero resulta que eso no lo hace completamente el conversor análogo digital. Hay algo que se llama el sampler and holder o muestreo y retención. ¿Qué hace él? Hace el switcheo para convertir esa señal a discreta, sin ser datos. Lo convierte en discreto. ¿Qué hace? Convierte la señal análoga en una señal de datos muestreados y extrapola la señal muestrada cada cierto instante de tiempo. Suena muy dramático y es simplemente un transistor de alta frecuencia. ¿Qué hace? Tenemos, por ejemplo, la señal continua, ¿sí? Y pasa por el muestreador, por el sampler and holder, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sampler and holder? Simplemente toma un dato cada instante de tiempo. Como eso es simplemente un switch, electrónicamente un transistor, simplemente él se cierra cada cierta instante de tiempo. Entonces uno donde no lo programa, uno le dice, ciérrese cada 0.5 segundos o ciérrese cada 10 microsegundos, como lo que el tiempo pues si corresponda. Entonces, ¿qué va a hacer el switch? Simplemente se va a abrir y se va a cerrar cada 0.5 segundos. Entonces, esta señal que es continua en el tiempo, él simplemente va a tomar una muestra acá, la toma y la trae para acá. Entonces, ¡pum!, la trajo para acá. Luego, 5 segundos después, toma otra muestra. Entonces, él sostiene durante 5 segundos que no toma nada, él sostiene el último valor y vuelve y toma otro. Medio segundo después, medio segundo después tomó otra. Y entonces él va formando, es una señal de datos muestreados, ¿sí? Que corresponde a la señal continua, pero ya de forma muestreada, ¿sí? Esto ya no se representa en el tiempo, esto ya es un EDT, o si lo estamos trabajando en frecuencia, un EDS, el error continuo, y lo convertimos en un error en datos muestreados en un asterisco de KT, donde K es la muestra y T el tiempo de muestreo. El asterisco nos indica datos muestreados. ¿Sí? Pues entonces estas dos señales, una corresponde a la otra, sino que en instantes de tiempo, definidos por el usuario, y muestreados y retenidos. Muestreados es simplemente que es cada cierto instante de tiempos, y la retención se da porque conserva el último estado en el que estuvo. ¿Sí? Entonces, muestreo y retención. Las mesetas es la retención. ¿Bien? ¿Más o menos entendido? ¿O lo repito? ¿O se ve bien? ¿Se ve Sí, básico? sí. Perfecto. Ahora, resulta que esto tampoco se le puede enviar al procesador. El procesador nuevamente y les digo, solo recibe unos y ceros. ¿Sí? Pero no los unos y ceros, nuevamente Santi, ya no los unos y ceros de valores lógicos, de voltajes lógicos, sino los unos y ceros de protocolo de comunicación. Son numeritos, son datos, es una serie de datos de muy baja potencia. Pero ¿quién convierte entonces ese datos muestreados? Entonces el conversor análogo digital. El analog to digital conversor convierte la señal análoga, realmente no es señal análoga, sino la señal de datos muestreados. Es más, voy a corregir de una vez, y me da pena corregir enfrente de ustedes, pero pues, de datos muestreados, en una digital. En una digital no quiere decir voltajes de cero, sino en números, en cadenas de caracteres, cadenas de uno y ceros, realizando el proceso de codificación, es decir, le llega datos muestreados y él saca números. Hay que tener algo en mente. Estos dos bloquecitos originalmente vendían los módulos independientes. ¿Sí? Hace muchos años uno puede buscar un sampler and holder comercial y eso es una pastillita. Es una pastillita, igual que el conversor análogo digital. Uno sabe que puede comprar solo el conversor y es una pastillita. Entonces, resulta que, pues, como siempre iban juntas, siempre son la parejita ideal, pues, ¿qué fue lo que hicieron comercialmente? Pues, normalmente,
El sampler and holder es parte integrada ahora a los conversores análogos digital. Por eso es que uno simplemente lo conecta directo al conversor, porque ya o sea, hace muchos años comercialmente ya se integraron, se volvieron un solo módulo, pero matemáticamente hace los dos procedimientos. El primer procedimiento de retención y muestreo y el segundo procesamiento de codificación de los datos hacia cadenas de unos y ceros. Bien, entonces aquí tenemos que nos entran, bueno, la otra clase ya miramos, pero no, sí lo voy a tomar. Qué pena, yo le voy a tomar una fotico a esto para que veamos más o menos el recorrido. Tenemos aquí en EDT la señal continua. Entonces tenemos simplemente señal continua. Pasa por el sampler and holder, entonces simplemente lo que tenemos es la misma señal, pero en datos muestreados. ¿Sí? Luego pasa por el conversor y esa señal en qué se nos convirtió en cadenas de unos y ceros. Pasa por el procesador hace el algoritmo y ¿con qué responde? Con más unos y ceros. Y finalmente, ¿qué pasa? Pasa por el DAC. ¿Qué es el DAC? Yo sé que ustedes ya lo han manejado, pues simplemente el DAC es el conversor digital a análogo. ¿Sí? ¿Qué hace? Pues exactamente lo mismo que el anterior, pero de manera inversa. Es decir, convierte una señal digital en una análoga. Es decir, que realiza el proceso de decodificación. Es decir, coge unos y ceros y los convierte en una señal de voltaje continua. Lleva implícito el mantenimiento de la señal análoga. Por mantenimiento quiere decir la suavización de la señal. Resulta que nosotros podríamos dividir este DAC en DAC y un retenedor final. ¿Por qué? Porque, bueno, luego lo vemos matemáticamente. Y ahí lo hacemos. Pero simplemente él lo que hace es entregar una señal nuevamente de datos muestreados. ¿Sí? Y el mantenimiento corresponde a la suavización a partir de métodos trapezoidales, de métodos parabólicos. ¿Para qué? Para poder unir estos sistemitas, para poder unir los puntos y generar realmente una señal limpia. Acá, una señal limpia y lo más análoga o continua posible. ¿Sí? Lo más suavecita, porque estos cambios a un actuador pues lo afectarían bastante, estos brincos. Entonces lo que él hace, por ejemplo, la más común es un retenedor de segundo orden o un retenedor trapezoidal para poder tener como un trapecio. ¿Sí? Si no lo hacemos simplemente como una binaria, pues va a tener señal así. Pero si lo hacemos con una técnica trapezoidal, vamos a poder tener líneas así en diagonal. Lo que permitiría es acá la suavización de la señal. Entonces realmente lo que uno hace casi implícito, porque todos hemos trabajado con sistemas digitales y cada vez que nosotros programamos el Arduinito, el PIC, el Atmega, lo que sea, todo eso está implícito, pero realmente o internamente hace bastantes procesos. Y cada proceso de estos tiene su representación matemática, que nos va a permitir llegar finalmente a la representación de los sistemas digitales. ¿Cómo lo ven? Medio entendido. Yo sé que la introducción, luego vamos a trabajar muy bien sobre esto, pero más o menos entendía la idea. Sí, profe, no, tiene mucha lógica. Sí, sí. Qué bien. Yo fuerte entendí. Gracias, Evidentemente, Juan. por detrás hay una matemática más pesada, pero pues el concepto. Sí, exacto, que el concepto haya quedado por lo menos bien dividido, que sepamos cómo es que se manejan ahí las señales. Bien, tenemos un último elemento, que es pues el relojito. Nuestro relojito, ¿qué es lo que hace? Sincroniza los procesos de codificación y decodificación. Es decir, teniendo en cuenta que el sampler and holder ya es parte
activa del conversor, entonces simplemente le dice cada cuánto el procesador hace su algoritmo y los conversores hacen sus respectivas conversiones. Entonces, en un solo instante de tiempo, todo trabaja y durante el resto del tiempo quedan estáticos. Llegó el instante de muestreo, ¡pum!, todos trabajan y todos sincronizaditos y al mismo tiempo. Nos puede decir, por ejemplo, el ADC puede medir directamente BT. En tal caso, la comparación la hace el procesador digital. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, acá nosotros tenemos el comparador. ¿Sí? El comparador, entonces nosotros comparamos la señal de retroalimentación BT, BT es la señal del sensor, y la comparamos. Y esa comparación es la que entra al conversor. Pero hay casos, por ejemplo, como aquí abajo, que bueno, no, como aquí abajo no, no lo tengo, entonces lo voy a medio dibujar acá, donde no es necesario el comparador, sino que si ya lo puede leer directamente el conversor, entonces lo que estaríamos es, omitimos esta parte, acá, omitimos el comparador y simplemente enviamos la señal directamente del sensor al conversor. Obviamente, pues el conversor con su parte de retención acá. Y dentro del procesador está el set point. ¿Sí? Entonces no necesita uno compararla por fuera, sino que solo le llega la señal convertida del sensor e internamente se compara. ¿Sí? Entonces esta parte la podemos omitir. Y lo segundo es que si necesitamos, por ejemplo, si el sistema es multivariable, es decir, nosotros debemos captar diferentes entradas, pues lo único que se necesitan son circuitos multiplexores y demultiplexores. Toby, Toby, Toby. Entonces, por ejemplo, los PLC, si ustedes lo recuerdan, tienen, por ejemplo, el PLC, el SC1300, 300, perdón, tiene 4 entradas análogas, pero realmente tiene un solo conversor. El PLC solo tiene un único conversor. Y uno dice, bueno, 4 entradas y un único conversor, entonces, ¿qué hace? Simplemente multiplexa, los pone a hablar cada una de las... ¡Toby! Pone a hablar cada una de las entradas un instante de tiempo y conmuta la otra. Y la otra habla y así. Entonces para uno parece que tuviera 4 señales análogas al mismo tiempo, pero realmente es que la velocidad es tan alta que habla uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro y vuelve el ciclo. Entonces uno tiene casi toda la información en tiempo real, pero un solo conversor, un solo ADC, sí, un solo conversor, pero con multiplexor, múltiples entradas. ¿Sí? Muchachos, preguntas, algo que haya quedado en el aire, o más o menos bien, más o menos entendimos hacia dónde vamos. Pues bueno, no, falta mucho para saber para dónde vamos, pero por lo menos este nuevo concepto, porque nosotros vamos a trabajar puro digital este semestre, entendido. Estos primeros concepticos. Sí, sí, profe. Sí. Excelente, muchachos. Entonces, no, pues no siendo más, yo les podría dejar un tallercito en este momento, pero no los voy a molestar. ¿Sí? Entonces, no, muchachos, ya realmente feliz semana porque ya nos vemos hasta la otra. Feliz fin de semana, que descansen, sigamos full energía y ya la otra continuamos con clase. Profe, listo, muchas gracias. Listo, Muchas muchachos, se gracias. me Pronto cuidan. nos vemos ya la otra semana. Listo, Hasta luego. yo subo estas diapositivas ahorita y para que les vayan quedando. Listo, profe. Listo, muchachos, se Gracias, me profe. Hasta cuidan. luego. Estamos hablando. Profe, gracias, que esté bien pues. Vemos ahorita.